Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a este vídeo donde ahora vamos a estudiar la transmisión del movimiento mediante diferentes mecanismos. Entonces, el primero que vamos a estudiar es mediante poleas y correas, ¿vale? Pues si yo tengo dos poleas unidas mediante una correa, se puede transmitir el movimiento de una polea a otra y lo que se puede conseguir incluso es que se aumente la velocidad, que se reduzca o que se iguale, ¿no? La polea que transmite el movimiento es la polea conductora o polea motriz, mientras que la polea que recibe el movimiento se llama polea conducida, ¿vale? Es la que se deja conducir. Fijaros en estos dibujos que tengo aquí de ejemplos. Si esta polea, imaginar que la polea grande va a ser la motriz, ¿de acuerdo? Entonces, si esta polea gira en este sentido, la correa va a girar en este sentido y la polea conducida también va a girar en el mismo sentido que la polea conductora. Sin embargo, en este caso, si esta polea gira en este sentido, ahora la correa se va a cruzar, entonces esta polea va a girar ahora en este sentido contrario. Entonces también puedo modificar el sentido de giro, pues cruzando las poleas. Bien, y existe una ley que me relaciona los diámetros de las poleas con la velocidad a la que se mueven. Esa velocidad se expresa con la letra n, no con la letra v, porque en este caso las velocidades se expresan por revoluciones por minuto, RPM. Por ejemplo, si yo digo que la polea, esta grande de aquí, se mueve a 10 RPM, quiere decir que en un minuto da 10 vueltas, son revoluciones por minuto, RPM. También puede ser RPS, revoluciones por segundo, entonces quiere decir que en un segundo daría X vueltas, ¿de acuerdo? Y ahora pensar un minuto. Si mientras que esta polea gira, da una vuelta completa, esta que es más pequeñita dará más o menos vueltas. Bueno, pues efectivamente, mientras una tarda un tiempo en completar una vuelta entera, la otra va a dar más vueltas. Entonces lo que se está haciendo es aumentarse la velocidad de giro de esta polea de aquí. Entonces cuando una polea, la motriz, es más grande que la conducida, la velocidad de la conducida va a aumentar. Es un sistema que aumenta la velocidad, es decir, un multiplicador de la velocidad. Y al revés, si la motriz fuese ahora la pequeña, bueno, pues la pequeña dará una vuelta, pero la grande, en el tiempo en la que la pequeña da una vuelta, todavía no completa uno. Entonces es un sistema que divide la velocidad, es un sistema divisor de la velocidad, ¿vale? En vez de ser el multiplicador o aumentar la velocidad, la reduciría. Bueno, y entonces la relación o la ecuación matemática que me la relaciona es esta que veis por pantalla, ¿no? Que la velocidad de una polea por el diámetro de su polea va a ser igual a la velocidad de la segunda polea por el diámetro de esa segunda polea. Fijaos que aquí pongo diámetros, pero perfectamente podría poner radios, ¿vale? No habría ningún problema. Bueno, pero esta no es la única manera en la que yo puedo transmitir el movimiento. El movimiento también lo puedo transmitir mediante engranajes y cadenas. Por ejemplo, en el caso de la bicicleta, la catalina, que sería el piñón que tenéis aquí, este engranaje, transmite el movimiento de los pedales a otro más pequeñito. Fijaros, ¿este qué será? ¿Un sistema aumentador, un multiplicador o reductor de la velocidad? Pues efectivamente va a ser un sistema multiplicador. ¿Por qué? Porque la catalina es un engranaje más grande y entonces en el tiempo en el que el engranaje tarda en dar una vuelta, el piñón ya dio más de una. Entonces lo que se está haciendo es aumentar la velocidad de giro del piñón. ¿De acuerdo? La fórmula que me relacionan estas ecuaciones, estas magnitudes, es la misma que en el caso anterior, solo que en este caso, en vez de llamarle D al diámetro de los engranajes, lo que se va a utilizar en este caso son el número de dientes que tiene el engranaje, ¿vale? Los dientes son, bueno, pues estas partes sobresalientes de cada engranaje, ¿de acuerdo? Entonces me diría que la velocidad del primer engranaje por el número de dientes que él tenga va a ser igual a la velocidad del segundo engranaje por el número de dientes de ese segundo.
¿de acuerdo? Y con estas dos fórmulas lo que voy a poder calcular es la velocidad a la que se va a mover un determinado engranaje o el número de dientes que tendría que tener un engranaje para que se moviese a una determinada velocidad, ¿de acuerdo? Bien, y un último detalle sobre el sentido de giro. Fijaros que si este engranaje gira en este sentido, el otro va a girar en el sentido contrario, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora vamos a ver algún ejemplito. Entonces, voy a daros aquí los datos. Vamos a decir que para esta polea A, por ejemplo, tiene un diámetro de 20 centímetros y va a ser la polea motriz y se va a mover a una velocidad NA de 500 RPM, ¿vale? Es decir, en un minuto va a dar 500 vueltas. Para la polea B, que es esta pequeñita que veis ahí, vamos a decir que tiene un diámetro, por ejemplo, diámetro de B va a ser de 10 centímetros, por ejemplo. El diámetro de la grande, de la C, el diámetro de C sería, por ejemplo, de 30 centímetros. Y el de la D tendría, por ejemplo, un diámetro de D de 5 centímetros. Vale, por poner algún ejemplo numérico. Y lo que me preguntan son las velocidades de cada una de esas poleas. Entonces, yo sé que la ecuación que me relaciona los diámetros con las velocidades es diámetro de una polea por la velocidad de esa polea es igual al diámetro de la segunda polea por la velocidad a la que va. Bueno, puede que en el caso, en el ejemplo, lo escribiese al revés, velocidad por diámetro, pero sabéis que da igual, ¿no? Como yo ya tengo todos los datos, puedo saber, por ejemplo, para dA por NA va a ser igual a dB por NB. Sustituyendo aquí los datos que yo conozco, es decir, el diámetro de A, 20 centímetros, por la velocidad de A, 500 revoluciones por minuto, va a ser igual al diámetro de B, es decir, 10 centímetros, por las revoluciones de B. Si yo despejo de aquí, las revoluciones de B va a ser 20 por 500 entre 10, esto se va, y me queda 5 por 2, 10, y 2 ceros, 1000 revoluciones por minuto. Bien, ¿y ahora cuál será la velocidad de C? Porque realmente no están conectadas por ninguna correa. Están conectados al mismo eje. Bueno, pues cuando están conectadas al mismo eje, independientemente del tamaño de las poleas, tienen la misma velocidad de giro, porque se transmite a través del eje. Entonces la velocidad de C es la misma que la velocidad de B, y va a ser de 1000 revoluciones por minuto. Bien, pues ahora que ya sé que la velocidad de C es de 1000 revoluciones por minuto, puedo calcular la de D porque están conectadas mediante una correa. Entonces yo sé que la velocidad de C por el diámetro de C va a ser igual a la velocidad de D por el diámetro de D. Y entonces, sustituyendo lo que yo sé, que es 1000 revoluciones por minuto por el diámetro de C, que era 30 centímetros, me va a dar a la velocidad de D por 5 centímetros. De aquí, despejando la velocidad de D, sé que 1000 revoluciones por minuto por 30 centímetros entre 5 centímetros, el 5 estaba multiplicando, pasa dividiendo, esto me queda de una velocidad de 60.000 revoluciones por minuto. Entonces fijaros que este es un sistema multiplicador de la velocidad, ¿vale? Pasé de una velocidad de 500 revoluciones por minuto a 60.000 revoluciones por minuto, ¿de acuerdo? Bien, y ahora el siguiente ejemplo, que sería el de los engranajes. Vale, fijaros que este engranaje va en este sentido, este irá en este, y como este va en este sentido, el otro pues irá en el sentido opuesto. Entonces el engranaje motriz y el engranaje conducido final tienen el mismo sentido de giro, ¿no? Pero bueno, datos. Para este primer engranaje, si contáis los dientes, os dará que son 12 dientes. Para el siguiente engranaje, el segundo, el número de dientes va a ser 6.
y para el tercero el número de dientes es 9. Voy a suponer que la velocidad de giro N1 va a ser de 100 revoluciones por minuto, por poner algo, y como sé que Z1 por N1 es igual a Z2 por N2, porque están conectadas, con esta ecuación puedo conocer la velocidad de giro del segundo engranaje. Entonces sustituyo 12 por 100 RPM va a ser igual a 6 por N2. De aquí yo despejo que N2 va a ser 12.000 entre 6, es decir, no, 12.000 no, 1.200 entre 6 va a ser 500 revoluciones por minuto. Es decir, el engranaje va a ser más pequeñito, aumenta la velocidad. Ahora, como el 2 y el 3 están conectados, pues hago que Z2 por N2 es igual a Z3 por N3. Sustituyendo los valores, Z2 será 6, N2, como lo calculé en el caso anterior, sería 500, va a ser igual a Z3, 9 por N3. De aquí calculo que N3 va a ser 6 por 5, 30 y 2 ceros, 3000 entre 9, esto da 333,3 revoluciones por minuto. ¿Vale? Es decir, en un minuto va a dar 333 revoluciones y un tercio de una revolución. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminaríamos cómo se transmite el movimiento mediante engranajes y mediante poleas. Venga, un saludo, chao.